protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. 目前的一个共识是，它应该是来源于自然界的某一种野生动物。Un segundo túnel en construcción. We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Muy buenas noches. Tengo la enorme satisfacción de iniciar con ustedes la tercera temporada de Mextranjeros. Como saben, en este programa invitamos a reporteros de otros países para abordar la noticia desde otros puntos de vista. Hoy comenzaremos con el delicado tema de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero y este conflicto que no ha sido resuelto. Enseguida hablaremos de la ley de la industria eléctrica y en qué opone al presidente con el Poder Judicial. Por último, nos iremos a Brasil en llamas por la situación política y sanitaria. Entre tanto, los dejo con las portadas internacionales y nos vemos justo después. A pesar de diversas complicaciones logísticas, se acelera la campaña de vacunación contra COVID-19 en gran parte del planeta. La espera para obtener una dosis aún es larga, pues la repartición de los insumos ha sido desigual, favoreciendo a los países con economías más fuertes. Entre otras dificultades, la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford generó gran incertidumbre luego de que un pequeño porcentaje de personas que recibieron la dosis desarrollaran coágulos de sangre. Por ello, algunos países europeos decidieron suspender temporalmente su aplicación. Sin embargo, días después, la Agencia Europea de Medicamentos y la OMS avalaron esta fórmula, asegurando que es segura y eficaz. Frente a esta crisis inédita y el manejo poco eficaz de gobiernos alrededor del mundo, a un año del inicio de la pandemia se registran más de 110 millones de contagios y 2.5 millones de muertes. Brasil, el segundo país con más casos y fallecimientos por COVID-19, presenta el mayor colapso de servicios de salud en su historia, con hospitales casi a tope y miles de fallecimientos diarios. El presidente Jair Bolsonaro ha recibido críticas severas por su manejo de la pandemia, incluyendo falta de políticas para decretar un confinamiento obligatorio y el reciente nombramiento del cuarto ministro de Salud en un año. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se lanzó contra Bolsonaro, instando a la población a no seguir las recomendaciones del gobierno. Da Silva, quien recientemente fue liberado de cargos por corrupción, podría aspirar nuevamente a la presidencia de Brasil en 2022. En Bolivia, la expresidenta interina, Janine Áñez, ingresó a prisión preventiva mientras es investigada por el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. La detención generó protestas entre sus seguidores en varias ciudades del país andino. En Países Bajos, Mark Rutte, representante del Partido Liberal, fue reelegido y seguirá en el cargo por cuarta vez consecutiva desde 2010. Desde el golpe de Estado en Myanmar, a principios de febrero, la junta militar ha detenido a más de 2.000 personas, incluida la lideresa Aung San Suu Kyi y miembros de su gabinete. Las protestas en contra del golpe han dejado a más de 200 fallecidos, víctimas de la despiadada represión de los militares en contra de manifestantes. España se convirtió en el séptimo país del mundo en aprobar la legalización de la eutanasia. Esta podría ser solicitada por mayores de edad que sufran una enfermedad grave e incurable. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió a migrantes que buscan entrar a la Unión Americana quedarse en sus países. Esto en respuesta al importante aumento de personas registradas en la frontera con México, incluidos miles de menores de edad que viajan sin acompañantes. A 10 años del comienzo de la guerra en Siria, el Observatorio de Derechos Humanos de aquel país hizo un recuento de los daños que han causado los conflictos. Al menos 388.000 muertos, unas 200.000 personas desaparecidas y millones de desplazados.
Pues nosotros nos fuimos un par de meses, pero el mundo no ha dejado de dar vueltas, de girar, de sorprendernos, de preocuparnos. Estamos aquí en esta mesa. Quiero presentarles a nuestros invitados de hoy. Para empezar, pues es un placer tener a nuestra primera invitada brasileña. Tenemos con nosotros a Larissa Werneck. Ella es reportera para las televisoras Globo News y Globo Internacional. Muy bienvenida, Larissa. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes por la primera vez. Muchas gracias por la invitación. Está genial. Empecemos. Vamos a ver qué es lo que a ti te ha sorprendido o por lo menos que te está más sobre tu corazón en estos días. ¿Qué nota nos puedes compartir? Bueno, yo voy a hablar de un tema que a mí me encanta, que trabajé hace muchos años en Brasil, que es el tema de la educación. Entonces, acerca de los impactos de la pandemia en la educación brasileña, porque un estudio del Banco Mundial publicado la semana pasada informa que los impactos negativos de la pandemia en la educación brasileña van a ser graves y muy duraderos. El informe analizó el impacto de la COVID también en países de América Latina y Caribe. O sea, creo que la situación que va a pasar en Brasil debe de ser la misma de México y otros países latinoamericanos. Y un dato destacado del estudio apunta que es posible que 2 de cada 3 estudiantes brasileños no aprendan a leer un texto simple, a los 10 años de edad. Hay también otro dato, que la brecha educacional es de 1,3 años, o sea, un niño de 10 años va a tener contenidos de una generación de, de personas de 1 año y medio casi abajo de él. Y esta brecha puede ser aún mayor después de la pandemia, de casi 2 años. O sea, es muy grave lo que va a pasar. Y también con un mayor tiempo de escuelas cerradas, esto va a ser mucho peor para los sistemas educativos de toda América Latina. Incluso el estudio del Banco Mundial apunta que los sistemas educativos de América Latina van a retroceder a lo que eran en la década de 1960. O sea, vamos a necesitar de muchos años, de mucha inversión de los gobiernos para que la educación sea equitativa, ¿no? Y más, que tenga más equidad en la educación en América Latina. Entonces es un tema que me llamó muchísima atención porque estamos hablando ahí de más de 40 años, ¿no? De retroceso. Es terrible porque se ha señalado que la pandemia afecta sobre todo a una franja de la población de cierta edad, ¿no? Porque amenaza la salud de esta franja de la población. Luego también amenaza la economía de la siguiente franja, ¿no? La que está empezando, tiene pequeños negocios, está empezando la vida económica. Pero esta franja a veces casi no la pensamos, este daño tan fuerte que está dando la pandemia a los más pequeños. Sí, y el estudio apunta también de los jóvenes, porque muchos jóvenes, como platicábamos un poco antes de la grabación, están dejando de estudiar. Bueno, con el cierre de las escuelas, se fueron a trabajar y a ayudar a sus papás y familiares, ¿no? A ganar dinero. O sea, estos jóvenes es muy probable que más de 50% no regrese a la escuela. O sea, va a haber un aumento muy grande de la evasión escolar en América Latina, México, Brasil, por supuesto, y otros países. Sí, más aún con la crisis económica, por supuesto. De hecho, pues sí, Carlos Salinas Maldonado, que está aquí a mi derecha, que es nicaragüense, trabaja en El País, este medio español, y desde hace 2 años vino a México con todo y la mudanza del periódico para acá. Tú también trataste este tema de la educación en México, leí recientemente un artículo tuyo. ¿Tú qué nos puedes contar hoy? Bueno, gracias por la invitación al programa. Me gustaría hablar un poco de Nicaragua para que también la audiencia conozca la situación del país. Nicaragua atraviesa por una difícil situación de derechos humanos. Hay un presidente que ha desarrollado una dictadura, ¿no? Daniel Ortega, que cogobierna con su esposa, Rosario Murillo, comparten el poder y además es un poder familiar porque todos los hijos también ocupan cargos públicos. Y hoy la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una nueva resolución en la que exige al gobierno que se respeten los derechos humanos después de las violaciones que han sido registradas desde 2018. En 2018 hubo
una serie de protestas masivas que exigían el fin del régimen de Daniel Ortega, y estas protestas fueron reprimidas con violencia. Hay más de 300 asesinatos, principalmente jóvenes estudiantes que fueron los que dieron la cara durante las manifestaciones, y hay varios documentos de organismos de derechos humanos, incluyendo Naciones Unidas, que establecen que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad contra la sociedad civil. La situación se ha mantenido dura, difícil, hay más de 80.000 exiliados. Muchos periodistas tuvieron que dejar el país. Se han decomisado redacciones. El Estado ha entrado arbitrariamente en las redacciones y las ha decomisado, así como organizaciones de derechos humanos. Entonces, según Naciones Unidas, es una de las crisis, una de las mayores crisis de derechos humanos que hay ahora en el continente, y el contexto actual podría empeorar porque a partir de noviembre están convocadas elecciones generales, pero el presidente Ortega no tiene la más mínimo interés, o no lo demuestra, de dejar el poder después de casi 15 años gobernando Nicaragua con mano dura, ¿no? Lo irónico de esto es que Ortega viene de un grupo guerrillero, que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que en 1979 hizo una revolución para derrocar una dictadura que había gobernado Nicaragua durante 47 años, y él parece estar copiando o reproduciendo todos aquellos males de la dictadura de Anastasio Somoza. Qué terrible escuchar cómo estas historias vuelven y vuelven, ¿no? El revolucionario pronto dictador, ¿no? Muchísimas gracias por esta ventana a Nicaragua. Y bueno, tenemos con nosotros a Mathieu Tourlier, que bueno, él ya es un habitué de estas mesas. Muchos de ustedes ya lo conocen, saben que ha colaborado con medios francófonos y también con la revista Proceso. Muy bienvenido, Mathieu. Muchas gracias y muy feliz de estar en esta nueva temporada. ¿Qué nos cuentas? Les quiero contar sobre un tema que está agitando mucho a mi país de origen, que es Francia, en fechas recientes, pero es un tema global que tiene que ver con el periodismo de deportes, y sobre todo sobre el medio misógino que es en general el periodismo de deportes. Visto un poco el mundo del deporte como un mundo muy masculino, muy machista, con diferencias salariales muy importantes, etc. Lo que se ocurrió en Francia recientemente es que una periodista de deportes, Marie Portolano, publicó un documental que se llama Yo no soy una zorra, que es prácticamente sobre su experiencia como periodista de deportes, y enfrentándose a la misoginia ambiente, y sobre todo hay toda una polémica que creció porque ella señaló los abusos que ha sufrido por parte de un personaje muy importante en el periodismo deportivo en Francia, que se llama Pierre Ménez, que él tuvo, la polémica se creó no solo en torno al documental, sino cómo el documental fue censurado por la cadena de televisión porque él ejerció cierta presión sobre la producción. ¿Qué muestra esto? Pues otra vez misoginia dentro del periodismo, pero más allá dentro del periodismo deportivo, que creo que tiene un lugar muy aparte en este caso. Y podemos hacer un paralelo con lo que sucedió muy recientemente en México con los ataques de Joshua Maya contra la periodista Marion Reimers, a la que tachó de feminazi, etcétera, etcétera, que llevó a una reacción bastante pues de celebrarse del periódico Record, que cortó su relación laboral con esta persona, con este comentarista, que se vio bastante mal, y por primera vez, o sea, no por primera vez, pero digamos, está empezando a romperse un poco el silencio de la misoginia dentro del periodismo deportivo. Esto ha sido muy relevante en Francia en fechas recientes. Esperemos que sea profético, que se esté terminando algo. Nos colocas muy bien para el próximo bloque, puesto que precisamente vamos a hablar de las luchas feministas, en este caso en el terreno político, con la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero. No se vayan, volvemos. La candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero por el partido Morena ha generado gran polémica debido a las denuncias de varias mujeres en su contra por presunto abuso y violación sexual.
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inició una investigación de oficio contra su candidato, y pese a que ha sido calificada de simulación por miembros del mismo partido, el senador con licencia logró la validación de su candidatura. Esto ha indignado a mujeres del partido y colectivos feministas, quienes han rechazado la candidatura de Salgado Macedonio bajo el lema "Un violador no será gobernador". El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, han expresado su apoyo público al candidato, poniendo en duda la veracidad de las acusaciones y sugiriendo la posibilidad de que se trate de un linchamiento político para afectar a la 4T. Pues sabemos que el feminismo es un movimiento de suma importancia, capaz de promover cambios muy grandes, y este año nada lo ha movilizado tanto como esta polémica candidatura de Félix Salgado Macedonio a la candidatura de Guerrero. Quisiera saber, para empezar, ¿en qué vamos con todo esto? ¿Quién ha ganado esta contienda, este ajuste de fuerzas entre las mujeres o las personas que están en contra de esta candidatura y quienes la sostienen? Bueno, yo creo personalmente y como un periodista internacional que lo intenta ver un poco de fuera, que el gran triunfo aquí es del movimiento feminista de México, ¿no? Las mujeres se han presentado ya como la verdadera oposición política en este país, en un país donde en realidad no vemos una oposición política clara, y ellas al demostrar que están luchando por evitar que sucedan estas cosas, ¿no? De que las violaciones queden en impunidad, de que los abusos se mantengan, han demostrado que son una fuerza beligerante en México que incluso se opone directamente al discurso oficial del presidente de la República, ¿no? El presidente de la República afirma que México está entrando en una nueva transformación, en lo que él llama la cuarta transformación, y que esa transformación incluye a las mujeres, pero las mujeres lo que le han dicho de frente, de cara es: señor presidente, no nos sentimos identificadas con lo que está pasando aquí. Incluso mujeres de su partido, el Movimiento Morena, 500 de ellas firmaron una carta pidiendo de que la candidatura de Salgado no siguiera adelante mientras no se investigara en realidad estas acusaciones que se han hecho formalmente en su contra. 2 oficiales y hay por lo menos 3 más de mujeres que han dicho que han sufrido algún tipo de acoso o abuso de parte de Salgado Macedonio. Sin ninguna duda, yo creo que quien ha triunfado aquí o las que han triunfado han sido las mujeres y el movimiento feminista mexicano. Claro, por supuesto. ¿Tienen la misma percepción? Probablemente sí, y en un término político, digamos, quien gana ahí son grupos de poder dentro de Morena. O sea, se vio prácticamente claramente que la candidatura de Félix Salgado Macedonio fue una imposición. Hubo un proceso de encuestas muy cuestionado. En la última encuesta, cuando se tuvo que reponer el procedimiento por las acusaciones, quitaron a 2 pretendientes al cargo. Entonces, lo que vemos es que dentro de Morena prima mucho más, la repartición de candidaturas según cuotas de poder. Félix Salgado Macedonio forma parte del grupo político de Ricardo Monreal, en una práctica totalmente priista de repartirse las candidaturas, mucho más allá de cualquier valoración, que ya sea de valores y en este caso pues hasta de acusaciones graves. Lo que prima es el proyecto personal de algunas personas dentro de Morena que empujan sus propios proyectos políticos. Es un costo político altísimo, ¿no? Mantener esta candidatura, pero a veces no nos preguntamos qué costo tendría quitarlo. O sea, ¿quién pierde quitando a Salgado Macedonio de esta candidatura? Yo quería agregar un punto. Sí. De lo que hablaron aquí mis colegas, que es, yo pienso que ese es un tema moral para el presidente López Obrador, a partir del momento que no se posiciona en favor de las víctimas, o sea, que no tiene una postura más fuerte en contra de la candidatura de Félix Salgado, porque como hablabas, el movimiento feminista en México es muy grande. Yo como mujer extranjera, yo veo que el movimiento feminista es fuerte y es inspirador. Lo que vimos el pasado 8 de marzo fue muy fuerte en el país a lo largo de la pandemia de la que estamos pasando. Lo que hizo el presidente de poner estas barreras, ¿no? Este muro, me pareció también una posición muy fuerte de que no está apoyando de verdad a las mujeres, como dijo él que iba a hacer a lo largo de su candidatura para la presidencia. Entonces, para mí no sé,
Hablando de tu pregunta, yo creo que el perjuicio político va a ser muy grande, yo pienso, para el presidente de la República, si sí se comprueban las denuncias de las víctimas, ¿no?, de estas 5 mujeres, y se sigue la candidatura, y además si él si se logra ser gobernador. Pero yo pienso que es un tema moral para el presidente, para el partido del presidente, ¿no?, para Morena. Esta es mi opinión ¿Pero por qué acerca el de esto. presidente se echaría tanta leña al fuego del movimiento feminista? O sea, ¿por qué no puede quitar ese candidato? Hay un costo ahí, podemos esperar, estamos hablando de el argumento de la Pax Narco, estamos hablando de qué tipo de encubrimiento. Bueno, sería interesante que el presidente se lo explicara a los mexicanos y a las mexicanas, ¿no? Lo que yo siento es que, tomando en cuenta que las mujeres apoyaron muchísimo a Morena y apoyaron muchísimo la candidatura de López Obrador, y el triunfo de López Obrador en gran parte se sostiene en ese apoyo que dieron las mujeres, yo creo que él tiene una deuda enorme que no está saldando de ninguna manera con su postura actual frente a la candidatura de Salgado Macedonio, ¿no? Incluso el presidente en una conferencia matutina dice, hace 5 días mi mujer me explicó lo que era el pacto patriarcal, es decir, pareciera incluso hasta como que lo toma con cierta chiste, como dicen en México, ¿no? Es decir, cuando tenés todo un movimiento feminista de mujeres reclamándote, además mujeres que te dicen, nosotros te apoyamos, nosotros te dimos la presidencia, o nosotras en este caso, ¿cómo puede ser posible que hagas esta especie de sorna, de burla en una conferencia que mira a todo el país? O sea, ¿qué mensaje envía el presidente de la República cuando defiende a un tipo que es acusado formalmente por abusos? Cuando de alguna manera se mofa, ¿no?, de todo este movimiento que se creó en las redes sociales de mujeres pidiéndole al presidente rompe el pacto, señor presidente, y él dice, bueno, es que yo no sabía lo que era el pacto patriarcal. Es como echarle leña al fuego, ¿no? Y también como un discurso de, este soy yo, este es mi discurso, lo que cuente es lo que yo pienso, y lo que piensen todos los demás tienen su derecho, como dice él, pero en realidad no cala en mí. ¿Creen que también puede tener que ver con justamente no cejar en una decisión que tomó? O sea, como mantener su posición autoritaria. ¿O es simple machismo de no voy a cejar ante las mujeres? O sea, incluso las mujeres, como tú decías, son 500 afiliadas a Morena que pidieron que se diera un paso atrás. Al parecer, otra vez, fue una imposición que él apoyó abiertamente. Y no solo esto, sino su postura vis-a-vis del movimiento feminista ha sido todavía más grave, yo creo, porque es una persona muy de la vieja política, ¿no? Todo es o a favor o en contra del presidente, y el presidente siendo yo, las feministas no están conmigo, entonces han de ser mis enemigas. Y entonces varias veces ha sugerido que hay intereses conservadores detrás del movimiento feminista, que es extraño porque surgen en temporada electoral, expresando un profundo desconocimiento de todo lo que se ha hecho antes. Prácticamente se dice víctima de un movimiento que estaría surgiendo en contra de él, desconociendo así décadas de lucha feminista. Entonces yo creo que hay un tema autoritario del presidente López Obrador respecto a yo decidí que iba a ser Félix Salgado Macedonio, y estas personas, estas mujeres me están cuestionando, entonces es porque son mis adversarias. Y tan es así que en una conferencia de hace 2 semanas, creo, una persona, disque periodista, pero realmente quién sabe qué sea, explicando durante 5 o 10 minutos que para esta persona las mujeres que manifestaban son feminazis, etc. Y vemos el presidente que recibe esta pregunta como si nada, ¿no? O sea, prácticamente avalando un discurso pues que ya no tiene cabida o no tendría cabida en una transformación que afirma que será feminista o no será, ¿no? Pero detrás de estas mujeres también, o sea, no me parece que la candidatura de Salgado Macedonio simplemente se oponga a las mujeres, ¿no? Hay unas fuertes oposiciones de una gran parte de la sociedad. ¿Qué dificultad tiene esta 4T para valorar las necesidades feministas contemporáneas? Yo pienso que México
tiene un problema grave que justo hablábamos, ¿no? De que López Obrador en su candidatura, ¿no? En su campaña para la presidencia, hablaba mucho de estos temas, ¿no? Incluso de la violencia de género, la violencia contra las mujeres. México es un país que mata 10 mujeres al día y hay mucha impunidad. Los crímenes de feminicidio, ni la mitad no hay justicia, o sea, para los crímenes de feminicidio en México. Entonces, yo veo que si el gobierno de Morena, de López Obrador, no ponen la cuestión de las mujeres en México como una prioridad, no va a cambiar. Creo que es fundamental que las 500 mujeres que asignaron esta carta, que también pidan esto al presidente. Oye, la pauta, decimos pauta en Brasil, no sé si decimos acá en México, pero la pauta feminista hay que ser una prioridad para México, sea en la política, sea en las universidades, sea en los deportes. O sea, las mujeres son víctimas todos los días. Y yo pienso que esta postura del presidente de la que hablabas incluso es una postura de la sociedad. O sea, que la víctima no tiene voz. O sea, si no hay una comprobación jurídica, no le importa. O sea, ¿crees que en realidad la sociedad entera todavía no está lo suficientemente informada en temas feministas y en tema de protección a las mujeres? Yo pienso un poco que sí. Creo que están mal informadas acerca de sus derechos, quizá. Si no son las organizaciones sociales, si no son las organizaciones de la sociedad civil, creo que no hay apoyo del gobierno. No sé si es una falta de información, pero creo que es una cuestión estructural, ¿no? Hablamos mucho de machismo estructural, que está presente en todo. Entonces, claro, esto hay que cambiar así desde la base, desde la relación en su casa, con su familia, con su marido, con su tío. En la escuela también hay que no ha permeado a la hay base. que hablar mucho de esto en la escuela principalmente, yo pienso. La escuela que ya no es escuela por el momento. Carlos, para concluir, tú que pues, sé que te interesas en el tema de feminismo, ¿también tienes esta percepción de que no ha permeado lo suficiente y que entonces sí está hablando a una base amplia electoral el no reconocimiento del movimiento de las mujeres? Sí, bueno, y lo vemos en el hecho de que el presidente menciona siempre el pueblo, ¿no? O sea, para él el pueblo, no sé cómo lo entenderá él, pareciera que es algo monolítico, ¿no? Un muro, como el que puso ahí en frente a Palacio Nacional, que lo apoya a él y que lo respalda. Y sí, si vemos que México es un país muy machista, con las estadísticas que mencionabas, yo creo que el presidente está apelando que tiene una base que cree en el discurso que él está manejando. Sin embargo, es interesante decir que a la par del movimiento feminista está el otro gran movimiento que el presidente ha puesto como un enemigo, que son los medios de comunicación y los periodistas. Y los temas de feminismo están cada vez más presentes en los titulares de los periódicos y en programas de debate como este, y también en las noticias de televisión. Y creo que el presidente siente que hay como una suerte de complot en su contra cuando la prensa está todos los días informando sobre casos de feminicidio brutales que incluyen incluso a policía. Vimos esta semana el caso de la chica que fue lanzada por un balcón después de estar con su pareja, que era un policía. Mientras los medios de comunicación están denunciando esto, es súper paradójico para mí, como periodista, que el presidente prácticamente esté poniendo en tela de juicio la posición de las feministas, que solo le están diciendo: señor presidente, hay una realidad, usted no puede negar esta realidad, y el compromiso que nosotros esperamos de parte de la principal figura política y el principal funcionario del país es que reconozca este problema y que por lo menos no intervenga de la forma en que está interviniendo, no al permitir que Salguedo Macedonio siga siendo candidato a la gobernatura de Guerrero cuando todavía no se ha esclarecido las acusaciones que hay en su contra. Pues sí, ahora vamos a ver en las urnas qué tan precisamente que en Guerrero qué tanto ha permeado ambos discursos. Terminamos este debate. Vamos a volver, no se vayan, volvemos con la reforma a la ley de la industria eléctrica y los conflictos que está causando. Volvemos.
El pasado 2 de marzo, el Senado aprobó de manera expedita la reforma energética propuesta por el presidente López Obrador, misma que prioriza la producción paraestatal, principalmente a base de combustóleo, sobre las plantas del sector privado. Bajo el razonamiento de que se debe detener la privatización y la protección de intereses extranjeros para recuperar la soberanía energética, se avaló el dictamen sin modificación alguna. Los principales argumentos en contra de esta reforma son que limitará la producción de energías renovables como la eólica y la fotovoltaica, encarecerá la generación e incumplirá con acuerdos internacionales en materia de cambio climático y con el TEMEC, entre otros. En respuesta, asociaciones ambientalistas, empresas afectadas y partidos de la oposición declararon que buscarán el camino legal para frenar esta reforma, mientras que los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Pesa han otorgado diversas suspensiones, argumentando que el estatuto puede dañar la competencia y la libre concurrencia. Por su parte, López Obrador solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se investigue el actuar de los jueces, asegurando que protegen intereses del antiguo régimen. Asimismo, advirtió que presentará una reforma a la Constitución si proceden los amparos. Pues con esta reforma a la ley de la industria eléctrica entramos en un terreno un poco complejo, sobre todo porque usa vocabulario legal, que no siempre es fácil, ¿no?, de comprender, ¿no?, de distinguir qué es lo que realmente está en juego. Mathieu, yo sé que tú has hecho la tarea y nos preparaste ¿nos podrías dar hacer un poco el punto de qué es lo que está cambiando con esta reforma? Bueno, primero, antes que una reforma, es un decreto presidencial que se publicó el pasado 9 de marzo y que cambia 9 artículos de la Ley de Industria Eléctrica. Estos artículos habían sido modificados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en el marco de la muy controvertida reforma energética, la cual habría que recordar probablemente, o hay acusaciones de que se aprobó a través del Pacto por México mediante sobornos a legisladores. ¿En qué consistía prácticamente la reforma de Peña Nieto en materia eléctrica? Era bajo el argumento de las energías renovables, otorgar permisos a productores privados de electricidad que produzcan su electricidad con energía renovable y darles prioridad en la red de transmisión de la CFE para distribuir la energía a precios más baratos y una energía más verde, un concepto que se puede también cuestionar. El presidente López Obrador y Morena y el movimiento en general han sido muy críticos de la privatización del sector energético en general, sobre todo el petrolero, pero realmente donde se hicieron negocios fue en el sector de la electricidad. Entonces, llegando al poder, en lugar de hacer una reforma constitucional, lo que es prácticamente lo que le reprochan los jueces, él manda una reforma de ley diseñada en parte por la Secretaría de Energía de Rocío Nale para desarticular lo que hizo Peña Nieto y regresar a un esquema anterior en el cual la CFE tiene prioridad absoluta tanto en la producción de energía como en la transmisión de energía. Esta reforma, aparte, elimina una mención que había agregado el gobierno de Peña Nieto, que era que la luz eléctrica iba a estar sujeta al libre mercado. Uno de los puntos interesantes del decreto de López Obrador es que quita esta mención al libre mercado y devuelve todo el control de la luz eléctrica, de la producción, de la distribución, del otorgamiento de permisos, etcétera, a la CFE, a la Comisión Reguladora de Energía, al SENACE. Prácticamente devuelve al Estado el control absoluto sobre la luz eléctrica, dándole prioridad a la CFE sobre las energías renovables. Así viene. Prácticamente, o sea, con términos técnicos, es la luz eléctrica prioritaria va a ser la de la CFE y si falta, pues que sean las privadas. Dando otra vez más poder a la Secretaría de Energía, entonces un control político sobre la energía. Comprendido, pero en cierto modo, por un lado, no era de esperarse que el paso de un gobierno abiertamente neoliberal a uno
que más interesados por los intereses de la colectividad, digamos, recuperen un recurso estratégico como la energía, en el sentido de lo que acabamos de ver en Texas. Vimos en Texas que a mí me parece un argumento muy válido el problema que sucedió en Texas con las empresas son las que se ocupan, son empresas privadas que tienen pues que suministran, ¿no? la potencia. Pero a la hora que hay un problema, es decir, que se rompe la infraestructura, ellas no responden a la ciudadanía. ¿Quién responde? El gobierno. Entonces, el gobierno tiene que también poder responder de alguna manera a un recurso tan esencial. Más ahorita que estamos en pandemia, que puede haber apagones en hospitales, en fin, hay vidas humanas que dependen de eso y las empresas no se van a hacer responsables si no pueden suministrar la energía. Entonces, en cierto modo, ¿cuál es el problema si la mayoría votó por un cambio de este estilo justamente? Yo creo que el problema de fondo es que el gobierno anterior se fue por los negocios y ya está documentado que en el marco de la reforma energética ha habido sobornos tanto de empresas al gobierno como del gobierno a legisladores para aceitar toda esta mecánica. Entonces, que fue una decisión motivada en parte por un tema de corrupción y que ahora la decisión está tomada con base en un tema ideológico. Yo no sé qué tan basada en conocimiento técnico están basadas las como que quizás las la CFE no podría decisiones. tomar este cargo. ¿A ti qué opinión te merece todo esto? A mí lo que me llama un poco la atención es la visión que se tiene, ¿no? Como de un retroceso en el tema energético en México. Si bien tocas un punto interesante, ¿no? Que es quién protege a los consumidores cuando ocurren cosas como la que ocurrió con esta nevada en Texas. También hay una visión desde afuera, de parte no solo del sector empresarial, sino sobre todo también de agrupaciones jóvenes que dicen, vamos a ver, se supone que estamos en el siglo XXI y hay un presidente que quiere regresar a las energías fósiles que está demostrado que han contaminado el planeta, que han llevado a este nivel de destrucción que tenemos, cuya consecuencia más grave es el calentamiento global, y en detrimento de las inversiones que se han hecho en México, muy fuertes, grandes, en energías renovables. Yo no tengo todavía claro cuál es la explicación oficial de parte del gobierno, de las instituciones que manejan el tema energético, por qué darle la espalda en este momento a estas energías que han demostrado que son la economía verde del futuro. Eso es una preocupación grande de grupos ecologistas que ya se han pronunciado también contra esta reforma, decreto que ha emitido el presidente y que también demuestra, ¿no?, lo obcecado que está él con su visión que tiene de país, en el momento aquel que declara que no va a cambiar ni una coma de su ley, demuestra que no está dispuesto a abrirse a una discusión importante y necesaria en un país como México, que necesita otra forma de generar riqueza más allá del petróleo. Además, hemos visto que el sistema petrolero de México está obsoleto y que genera grandes pérdidas al país más que riqueza. Claro. O sea, podríamos también esperar que el gobierno más bien invierta en energías renovables. Quizás sería un compromiso deseable, ¿no? O sea, hay otras opciones, aparte de privados con energías verdes y el Estado con energías fósiles, que bueno, no todo es fósil, hay muchísimas presas, ¿no?, que nos dan energía. Yo pienso que este es un buen punto, lo que tocaste, pero no sé qué les parece que hay también una presión por el tema del TEMEC, como hablaste, ¿no? Presión de Estados Unidos, de Canadá, para que no se apruebe la reforma, porque no es interesante para ellos, ¿no? Claro. Es su posición, este bloque se nos está terminando. ¿Qué podrían decir también de esta oposición como muy frontal del presidente ante el Poder Judicial, que está justamente frenando esta situación para... Yo, en lo personal, creo que es muy grave, ¿no? Porque se supone que en México hay una separación de poderes, que si es una república federal en la que cada poder es autónomo, independiente, y lo que el presidente está haciendo es grave para la democracia mexicana cuando se opone directamente a un poder como el Poder Judicial y va más allá todavía, acusa directamente a un juez que bloquea una iniciativa de él de tener otro tipo de intereses ocultos que no sabemos cuáles son, porque el presidente tampoco habla directamente de eso. Eso nos lleva a estos populismos que han sido tan arraigados en América Latina, ¿no? Donde, no estoy diciendo que el presidente vaya por esa línea, pero recuerdo un poco eso, donde hay presidentes que quieren tener demasiado poder y su poder está por encima de los otros poderes del Estado, cuando la Constitución y el sistema democrático dicen que no es así.
Un comentario creo que rápido. era previsible desde un principio que iban a haber estos amparos. Además, si realmente fueran honestos, sabrían que cualquier juez hubiera detenido el decreto de ley por evidentes fallas legales y por un hecho de inconstitucionalidad, que es a donde está llegando ese punto. De igual manera, como la Suprema Corte de Justicia canceló la llamada Ley Nale, que también cambiaba el marco legal del tema energético. Entonces yo creo que más bien es un tema otra vez un poco electoral, un poco de demagogia, de empezar a señalar adversarios, enemigos, etcétera, sin querer ver realmente que había problemas de fondo con esta reforma, que tenía que pasar por una reforma constitucional, que él no la quiso hacer, que él quiso por decreto cambiar de fondo un sistema que había sido puesto desde hace 20 años y no le funciona. Entonces, bueno, yo creo que va a acabar tomando ese camino, ¿no? Finalmente. Y bueno, del Poder Judicial creo que vamos a poder hablar cuando abordemos Brasil. Nos vamos y volvemos, precisamente nos vamos a trasladar a este Brasil en llamas. Brasil se enfrenta a una grave crisis sanitaria que no cesa. La pandemia en este país se agrava con un importante aumento en número de contagios y fallecidos, sumando cerca de 290,000 muertes por coronavirus. Mientras tanto, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, nombró a Marcelo Queiroga como nuevo ministro de Salud, el cuarto en asumir este cargo desde que inició la pandemia hace un año. No cabe duda de que Brasil está al borde del colapso, sobre todo por la aparición de una variante del virus en esa región que parece ser aún más contagiosa y que, de no tratarse a tiempo, puede poner en riesgo a Latinoamérica y el resto del mundo. La crisis sanitaria se ha convertido ya en una crisis política y muchos aseguran que el presidente del país sudamericano ha demostrado no estar a nivel del cargo. Sumado a ello, el expresidente Lula da Silva, tras recuperar sus derechos políticos, ha salido a las calles para hacer un llamado sobre la importancia de enfrentar esta catástrofe. Aquí en México nos encontramos en un continente devastado por la pandemia. Arriba tenemos a Estados Unidos, un país que ha sufrido una verdadera hecatombe. Y en el sur tenemos a Brasil. Brasil está en llamas. Brasil está sufriendo muchísimo. ¿Nos puedes contar un poco, querida Larisa, cuál es la situación allá? Bueno, creo que Brasil en llamas es un nombre muy correcto para lo que pasa ahora en mi país, lamentablemente. Bueno, tengo algunos datos recientes. Brasil ha reportado más de 12 millones de casos de COVID-19, más de 295,000 muertes por el nuevo coronavirus. Somos el segundo país con mayor número de muertes por COVID después de Estados Unidos. Y somos el país número 11 entre los 20 países más afectados del mundo por la pandemia. Bueno, lo que pasa ahora es que las unidades de cuidados intensivos, UTIs, como llamamos en Brasil, están a más de 80% de su capacidad. Hay estados que ya van al 100%. Por ejemplo, São Paulo, que es una ciudad muy importante para Brasil, económicamente principalmente. Tenemos ahí un gobernador que al principio apoyó la candidatura de Bolsonaro, pero ahora ya están en contra por el tema del manejo de la pandemia. O sea, es un estado que está sufriendo mucho por el tema de la capacidad hospitalaria. Río de Janeiro, en São Paulo, yo tengo aquí, están con más de 90% de su capacidad. Río de Janeiro ayer, la ciudad de Río de Janeiro y una ciudad hermana que llamamos de Niterói, que la diferencia es una puente, ¿no? que une a las dos ciudades, impusieron un lockdown a partir del próximo día 26, lo que en mi opinión ya debería de haber ocurrido porque anticiparon los feriados en Brasil, pero la discusión era, ok, anticiparon los feriados, pero las cosas van a seguir abiertas, los antros, los restaurantes, el comercio. Bueno, ayer publicaron entonces que a partir del próximo día 26
va a haber un lockdown en estas ciudades y creo que São Paulo, si no me equivoco, va por el mismo camino. Pero bien, ¿cómo llegamos hasta ahora, ¿no?, a esta situación en Brasil? Por el descaso del gobierno federal, por el negacionismo, en mi opinión, como pasamos aquí en México también con López Obrador al principio de la pandemia, el negacionismo del Bolsonaro acerca de la fuerza del nuevo coronavirus, su posición antivacunas, su posición contra el isolamiento y distanciamiento social. O sea, yo pienso que lo que pasa en Brasil es un reflejo total de lo que dijo el gobierno y Bolsonaro sigue hablando de esto. Incluso el lunes, claro, la prensa está poniendo mucha presión en este tema de la pandemia, las organizaciones de la sociedad civil, así como Obrador, como hablábamos en el bloque anterior, tiene también una cuestión con la prensa en Brasil. Bolsonaro también tiene como si toda la prensa estuviera en contra de él. Entonces es un tema muy particular, ¿no?, la relación de la prensa con el presidente brasileño. Pero ven, él dijo el lunes, aspas, que aún no está convencido de cambiar su postura sobre el tema y que Brasil ha tenido un trabajo excepcional con la vacunación. No sé lo que significa excepcional para el presidente brasileño, porque datos de la Universidad Johns Hopkins de ayer, tenemos 13.562.000 dosis de vacunas aplicadas, pero apenas 1,61% tiene todo su esquema de vacunación completo. O sea, para un país tan grande, con una población tan grande como Brasil, es muy poco. Entonces, no sé lo que el presidente cree que es un trabajo excepcional. Tenemos también un aumento de casos de los últimos días por la variante, ¿no?, llamada P1, que se originó en la ciudad amazónica de Manaus. No sé si ustedes acompañaron lo que pasó en Manaus. Recién fue el epicentro por unos meses de la pandemia en Brasil. Esa escasez de oxígeno, escasez de camas en hospitales para el tratamiento intensivo de pacientes con COVID-19. Entonces, esta nueva variante surgió ahí y es uno de los motivos que tenemos esta nueva ola de contagios. Y bueno, tenemos también un país que ha cambiado 4 veces de ministro de la Salud. Y todos los cambios, el primero de él, Mandetta, que era un médico doctor, tenía una postura muy particular y totalmente diferente de lo que hablara el presidente. Hablaba siempre del uso de máscaras, hablaba siempre del tema del distanciamiento social, o sea, había discursos muy distintos del ministro de la Salud para el gobierno federal. Hay gente que dice, hay opiniones que dicen que Mandetta pidió para salir. No, bueno, hubo la salida de Mandetta. Hay también un tema de que quizá quiere adentrar ahí a la política más directamente, él que fue diputado, pero es médico. Entonces, quizá dicen que también es posible que va a estar en la... sí. Porque eso ha tenido candidatura. costos muy elevados, ¿no?, para Bolsonaro y para su partido. O sea, les podría costar el poder. No, claro. Yo pienso que el manejo de la pandemia es crucial para las elecciones de 2022. Bueno, y yo hablaba de los 4 ministros, ¿no? Tenemos 4 ministros de la salud. Salidas que, claro, no sé, si es una persona de la salud, ¿cómo vas a estar de acuerdo con que dicen todas las organizaciones internacionales, la OMS? O sea, no es posible que el gobierno no vea que el manejo va totalmente en contra de lo que dice todo. Pero yo pienso que las elecciones sí. Ahora principalmente que Lula recuperó sus derechos políticos, ¿no?, con la decisión del ministro del Supremo Federal, Edson Fachin. La verdad, él no juzgó acerca de la culpabilidad. Sí, pero juzgó proceso. acerca de un proceso, de cómo ocurrió el proceso judicial. Pero sí es verdad que Lula ahora tiene sus derechos políticos garantizados y ya dijo que sí, que si su partido quiere, que si la izquierda quiere, él va a estar en la corrida presidencial. ¿Cómo ven ustedes este regreso del socialista Lula en la arena política en un momento tan oportuno?
Bueno, antes de Lula, me gustaría hablar del tema de la gestión de Bolsonaro, porque creo que también él, uno de los ministros que nombró, está muy vinculado al ejército, ¿no? O era un militar. Sí, Pazuello. O sea, le ha dado mucho poder también a los militares para gestionar el tema de la pandemia. Sí, porque él fue el tercer ministro, Pazuello. Salió ahora, va a asumir otro puesto en el gobierno federal, es militar, y lo que se decía era que con él ahí, la logística iba a tener una mejora, o sea, la logística incluso de la distribución de vacunas, pero no fue lo que pasó. Bueno, ¿no? pero tenemos en el gobierno de Brasil una gran invitación a muchos militares para mejorar todo y al final nos encontramos con un gobierno completamente invadido por los militares, ¿no? Estamos, sí, Mathieu. Pues del regreso de Lula, yo creo que es un poco lo que estamos observando en Bolivia, según lo que hemos podido ver desde el exterior, que es como un poco una reparación un poco histórica de este proceso amañado, por lo que vivimos desde afuera, para destituir a Dilma Rousseff, después para quitarle a Lula sus derechos políticos. Todo eso para apoyar el proyecto pues de la entonces oposición y que aprovechó Jair Bolsonaro. Yo no conozco la situación actual, pero por lo que entendí, en las elecciones pasadas maniobraron para sacar a Lula del juego porque Lula iba a ganar. No tenía sus derechos políticos, ¿no? Ya el 2019 estaba en libertad. Pero no podía estar ahí. Entonces, el PT, ¿no? El Partido de los Trabajadores, puso entonces un otro candidato, que es Fernando Haddad, que fue incluso prefecto, decimos alcalde de la ciudad de São Paulo, y fue el que entró entonces para estar en lugar de Lula como candidato a la presidencia. Y yo pienso que ahora las elecciones de 2022, con el regreso de Lula, ¿no? Sí va a estar ahí. Es como regresar a 2018, ¿no? Pues sí, pero regresar con una democracia muchísimo más dañada, muchísimo más militarizada, muchísimo más fragilizada, con un poder judicial que a veces parece irle a la derecha y a veces a la izquierda, sí, es muy inestable. Es que ese es un tema que divide muchísimo Brasil. Sabemos, claro, que es un problema de Latinoamérica, que es la polarización política. Pero Brasil está súper polarizado y es un tema que divide el país desde 2017, cuando Lula fue condenado. Entonces, claro, incluso expertos extranjeros tienen opiniones muy distintas acerca de lo que pasa con el poder judicial, con el poder ejecutivo. Es un país enorme y desde aquí creo que no nos alcanzaron estos 10 minutos para analizarlo y dividirlo en pedacitos. Pues muchísimas gracias por este enriquecedor diálogo. Fue un placer regresar a Extranjeros con ustedes también. Los dejo la próxima semana con mi colega Ixchel y bueno, pues continuamos con esto. Que tengan muy buenas noches.